de este mes, que es llamado Sábado Santo, hay un servicio que lo hemos llamado Culto Unido en Ebenezer. La información que tengo hasta ahora es a las 3 de la tarde del sábado 30, para que podamos asistir. Si hay cualquier cambio de hora, se lo comunicamos de nuevo. Pero hasta ahora es el sábado 30 a las 3 de la tarde, allá en Santa Juana, Iglesia de Ebenezer. Busquemos en nuestras Biblias al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16. Apocalipsis 3, 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Según el Señor Jesucristo, en ese texto está hablando que hay tres tipos de personas, y esos tres tipos de personas asisten de cualquier lugar, de cualquier iglesia cristiana, cualquier local de cualquier iglesia cristiana. El Señor Jesucristo habla allí del frío, del tibio y del caliente. Aquí ya hemos hablado sobre el frío. El domingo pasado hablamos sobre el tibio y en esta mañana quiero hablar acerca del caliente, que es lo mismo el espiritual, la persona espiritual. Podría decir que Cristo habla de la persona fría, de la persona tibia y de la persona caliente, que es la persona espiritual. Eso es según lo que Cristo dice en el libro de Apocalipsis. Ahora, consideremos el tema la persona espiritual. En primer lugar, la persona espiritual anda en el Espíritu, según Gálatas 5:16. La persona espiritual anda en el Espíritu. 5:16 de Gálatas. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, la persona espiritual anda en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, que están en el mismo libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Y dice así, hablando de los deseos de la carne: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando la persona anda en el Espíritu, podemos decir que es una persona espiritual, y como es espiritual, anda en el Espíritu y no satisface. No es que los deseos de la carne no lo atacan, pero no lo satisface, no lo acepta, los logra aguantar o frenar en este caso. Es posible que si ustedes leen o leemos esa lista, puede ser que usted dice: no, pero todos esos deseos de la carne que están allí mencionados yo no los practico. No tiene que practicarlos todos, uno solo. Con uno solo basta para ya ser una persona que no anda en el Espíritu. Con un solo de esas. ¿Será que por casualidad usted alguna vez un deseo de la carne que se llama pleitos? ¿Ha tenido usted alguna vez algún pleito con alguien? Es un deseo de la carne. Y usted se llama cristiano, puede ser cristiano, pero no espiritual, sino tibio. O puede ser que usted tenga celos. O puede ser que usted alguna vez tenga ira.
de pronto se aira por algo, o puede ser que usted contienda, o cualquier cosa de esas que están allí en cuanto a las obras de la carne. Si usted y yo practicamos o no logramos vencer a él, alguna de esas cosas, ya estamos diciendo que no andamos en el Espíritu. Porque el que anda en el Espíritu no satisface ninguno de esos deseos de la carne. Entonces, cuando la palabra de Dios dice andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, es para que nosotros no vivamos en esa situación dejándonos vencer por esos deseos de la carne que ya están mencionados allí. Entonces, la segunda cosa para lo cual debemos andar, o la persona anda en el Espíritu, es para que el fruto del Espíritu sea una realidad en la vida de esa persona. Para que el fruto del Espíritu sea una realidad en la vida de esa persona. Gálatas 5, 22, 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22, versículo 23 del libro de los Gálatas. Dice así, capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mira, ese versículo lo sabemos en memoria. Lo saben las personas frías, lo saben las personas tibias y también lo saben las personas calientes o espirituales. Lo saben las personas tibias, las frías y las personas espirituales lo saben. Pero en el caso de las personas frías no logran entenderlo. No logran lo que es disfrutar del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre y de la templanza. No logran disfrutar de esos frutos del fruto del Espíritu porque está muerto en delitos y pecados. Y el tibio tampoco logra eso porque él dice, como ya vimos la vez pasada, soy rico y me he enriquecido y de ninguna de estas cosas tengo necesidad. Ha llegado a un extremo también. Piensa que él no necesita el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Para el tibio, él no le interesa el fruto del Espíritu y por eso anda como anda. Y ese tibio no es un frío, no es un inconverso, es un creyente que yo lo llamaría mediocre, medio creyente, pero no un creyente que verdaderamente esté disfrutando del fruto del Espíritu. En tercer lugar, la persona espiritual anda en el Espíritu para no contristar al Espíritu Santo. Repito, la persona espiritual anda en el Espíritu Santo para no contristarlo, en este caso al Espíritu Santo. Dice allá en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30 del libro de los Efesios. Capítulo 4, versículo 30. Dice la palabra de Dios: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Si usted lee en el contexto los versículos anteriores y los versículos posteriores, se dan cuenta o nos damos cuenta con qué contristamos al Espíritu Santo. Y pareciera, si no puedo afirmarlo, que toda persona tibia vive con el Espíritu Santo contristado, porque cualquiera de las cosas mencionadas en los versículos anteriores como en los posteriores al texto leído, cualquiera de estas cosas las está practicando. Ahora, es interesante. Hay cantidad de creyentes tibios. Yo no dije eso el día domingo cuando hablé sobre el tibio, pero la mayoría, por decir la mayoría mejor, todos los creyentes tibios viven con el Espíritu Santo contristado, por causa de que no pueden frenar, no pueden ponerle paro a los deseos de la carne, porque allá en el capítulo 5 de Efesios, capítulo 4, los versículos anteriores y posteriores hablan también de muchas cosas.
que no lo vamos a leer en este momento. Entonces, el creyente o la persona espiritual anda en el Espíritu para no contristar al Espíritu Santo. Y sabe una cosa, lo que sucede cuando uno contrista al Espíritu Santo, ¿cómo anda la persona que contrista al Espíritu Santo? Anda triste también, porque el Espíritu Santo es parte de su vida. Por eso hay características que podemos identificar al tibio, que anda triste, anda aburrido, anda que en ninguna parte se siente bien. Claro, tiene el Espíritu Santo contristado. Va a orar, el tibio va a orar, como tiene contristado el Espíritu Santo. ¿Sabe qué le pasa al tibio cuando va a orar o está orando y tiene el Espíritu Santo contristado? Comienza a orar, y en el momento que cierra los ojos, no los cierra, no importa, en el momento que comienza a orar, comienzan las interferencias. Tiene que pagar luz, tiene que presentar examen, le debes algo a alguien. Eso sucede con el creyente tibio. ¿Por qué? Porque su espíritu, el Espíritu Santo, lo tiene contristado. Hagan la prueba ustedes en la oración. Cuando ustedes van a orar y tienen interferencia, recuerda, tú no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Porque el frío, ¿sabe cómo ora el frío? Él ora también. Santa María, Madre de Dios, ruega Señor por nosotros los pecadores, ahora y en la hora hasta la muerte. Amén. Y Dios te salve y siguen. Nadie interfiere en él porque está muerto. Dice el rezo, lo repite varias veces, no tiene sentido, pero no lo interfiere nadie. A menos que sea como era mi tía, lo ponía uno a rezar y que era muerte. Yo también estaba muerto en aquel entonces en delito y pecado. Y mi tía todas las noches nos ponía a rezar el rosario, que era 1 hora. Y ella comenzaba la primera casa, segunda casa. Cuando iba a la tercera casa, en el rosario, decía: Santa María, Madre de Dios, y se quedaba dormida. Y uno también se dormía. Pero cuando de pronto ella se despertaba de nuevo, decía: esto falta de respeto, porque se duerme. Ese es el muerto, hace eso. Pero el tibio no hace eso, sino ora. Pero cuando ora, ¿qué le pasa? Tiene interferencia. Y uno le echa la culpa al diablo. No, que el diablo es el que se me mete con ideas, con pensamientos. No, el diablo no es culpable, el culpable es usted, que es un tibio. Y por eso cuando va a orar, tiene mucha interferencia. Eres tibio. Esa es una de las cosas por las cuales yo me doy cuenta cuando he caído en tibieza espiritual y cuando no. Ahora, contrista al Espíritu Santo, y como el Espíritu Santo está triste, ora de esa forma. Tiene mucha interferencia. Haga la prueba si ya no lo sabe. Y algunos dicen que para que eso no suceda hay que cerrar los ojos. Cuando yo he estado tibio y cierro los ojos, es más todavía. Porque a mí la Biblia no me dice que para orar yo tengo que cerrar los ojos. No, en ninguna parte de la Biblia dice que para orar hay que cerrar los ojos. No, sino que eso es costumbre uno acá. Para mi mayor concentración, decimos los predicadores, cierren los ojos. Yo no puedo cerrar los ojos cuando voy manejando y estoy orando. Porque si cierro los ojos para mayor concentración, usted sabe lo que me pasa si voy manejando. Entonces, eso no es cierto. Estimados oyentes, solamente hagan la prueba. Si ustedes son fríos, ustedes hacen una cantidad de oraciones, no quieren ni son ni ton. Si son tibios, ustedes oran y son interferidos. Pero si son calientes, el Espíritu Santo, están orando conforme Dios quiere y andan en el Espíritu Santo, nada les va a interferir en esa oración. Sigamos. Anda en el Espíritu, la persona espiritual anda en el Espíritu. Cuarto lugar, para mostrar su amor a Cristo. 14:21 del Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 21 del Evangelio de San Juan. Dije, la persona espiritual anda en el Espíritu para mostrar su amor a Cristo. El que tiene mis mandamientos y los guarda,
guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Olvidémonos de eso, que soy cristiano, que yo entregué mi vida hace tanto tiempo, que asisto a la iglesia, que doy esto o aquello. No, eso tiene importancia desde el punto de vista religioso. Pero desde el punto de vista de Dios, la importancia es esta: el que tiene mis mandamientos y los guarda. No los tiene solamente, los guarda, los obedece. Ese es el que me ama. Mire, el hermano Nelson, el de aquí y todos los cantantes, yo metido también, podemos cantar mucho aquí. Y venir y cantamos todos, y todos cantamos, nos unimos a los ministerios musicales y cantamos. Pero si no guardamos los mandamientos del Señor, aunque cantemos miles de veces, te amo, te amo, te amo, no tiene ningún valor para Cristo. Porque Él dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No es el que canta, el que predica mucho, no, ese no es el que ama a Cristo. Es aquel que tiene los mandamientos de Cristo y los guarda. Ese es el que me ama. Y es interesante, dice: y el que me ama será amado por mi Padre. Hay un problema para los llamados estudiosos de la Biblia. Yo le hago la pregunta a los estudiosos de la Biblia, porque yo sé que todos ustedes son. Cualquiera de los estudiosos de la Biblia, que son todos, me van a responder esta pregunta. Si usted no ama a Cristo, ¿Dios te ama a ti? No. Ahí dice que no. No nos pongamos con la inventada. Yo he oído muchos cristianos que dicen: no, aunque Cristo no me ame, Dios me sigue amando. Qué terrible eso, ¿sabes? No. El texto dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y luego dice: y yo le amaré. Ahora yo le hago la pregunta diferente. El que tiene los mandamientos y no los guarda, no ama a Cristo. Y si usted y yo tenemos los mandamientos de Él y no le amamos a Él, Él nos ama a nosotros. Responda. No estamos a la inversa, no los ama. Y entonces nosotros, yo me pongamos con Él entonces. No me ama Dios ni me ama Cristo. ¿Qué hago? Bueno, sencillamente, si usted es tibio, no disfruta del amor de Dios ni del amor de Cristo, porque usted no ama a Dios ni ama a Cristo. La solución es: ¿qué le dice el Señor al tibio? ¿De acuerdo? Arrepiéntete. Vence. Mira, a mí me llama mucha atención cuando estaba leyendo Apocalipsis. Porque dos cosas que Cristo le dice al tibio es: arrepiéntete. Y luego dice: vence. Y luego dice: el que venciere, que es la tibieza espiritual, se sentará conmigo en mi trono. Ay, qué maravilla, mira, qué bendición. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Pero el que no se arrepiente, según el tibio, Cristo le habla al tibio, el que no se arrepiente ni vence, ¿qué pasará? Eso lo dijimos el domingo. Lo vomitaré de mi boca. Ay, mire, yo le voy a dar un consejo. Si usted quiere medio aliviarse un poquito, medio aliviar, pero no se van a sanar, busquen los predicadores por internet para que vean lo que te van a decir en cuanto a eso. Yo leí un mensaje, o vi un mensaje de un pastor, no sé si era famoso o no. Pero él dice que ese grupo de personas de la Odisea no eran salvos, no eran creyentes, eran inconversos. Y ¿qué pasa aquí? Es que él, para poder mantener la idea de salvo, siempre salvo, tuvo que eliminar a la iglesia de la Odisea, al pastor, como gente no salva. Pero ¿qué dice Cristo? Yo castigo a los que amo, le dice Cristo mismo en el mismo texto.
Pero si a usted le gusta oír esa palabra y si usted quiere ir a cualquier otro pastor, pregúntele que si eso es verdad, lo que dice el texto allí. Él le va a decir que no, que hay mala interpretación, mala aplicación, mala cualquier cosa. Pero Cristo está diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y lo último que hará Cristo es, me manifestaré a Él. Hermano, lo más precioso es cuando Cristo se está manifestando en cada uno de nosotros. Pero cuando Cristo no se está manifestando, hay peligro. Entonces, la persona espiritual anda en el Espíritu para mostrar su amor a Cristo. No con palabras, sino con hechos, con cosas que va a hacer amando al Señor. Y en último lugar, quinto lugar, la persona espiritual anda en el Espíritu para disfrutar la Trinidad. Era esto es raro. Uy, el pastor como está hablando cosas raras en esta mañana. Mejor no vuelvo más a la iglesia evangélica de Mérida, porque están hablando como cosas raras. No, es posible que son raras porque usted no ha oído lo que dice el texto. Mire lo que dice, repito, la persona espiritual anda en el Espíritu para disfrutar la Trinidad. 14:23 de Juan. Juan 14:23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Otra vez el Señor con eso. Qué bueno. Y mi Padre le amará. Puede decir lo mismo. Casi el versículo entero. ¿Y qué dice? Duro, dígalo duro. No le den. Pregunto, ¿en el tibio el Padre y Cristo vive en el tibio? Ay, eso cuesta decirlo. Repito, ¿en el tibio dónde está Cristo? Fuera. Y si Cristo está fuera, ¿quién más está fuera del tibio? El Padre. El único que está dentro del tibio es el Espíritu Santo, pero está contestado. Es la realidad. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Miren, repito, la persona que anda en el Espíritu Santo disfruta la Trinidad. El Espíritu Santo ya no está triste. Cristo ya no está fuera y el Padre tampoco está fuera. Los que creen en la doctrina de Jesús solo, pues no pueden creer eso, porque ellos creen que uno solo. Pero aquí vemos la Trinidad en acción, en la vida de aquel que anda en el Espíritu. Yo pudiera estar un tiempo largo y pudiera hacer preguntas, pero como esa no es la forma de aquí de hacer preguntas, en otra ocasión tal vez nos reuniremos como nos reunimos los sábados y hacemos preguntas y decimos una cosa y otra. Aquí tal vez no es así. Ahora, no se hace eso. En segundo lugar, la persona espiritual ora en el Espíritu Santo. Primero dije, anda en el Espíritu Santo. Segundo, ora en el Espíritu Santo. Judas 20:21, capítulo 1, que es el único, 20 y 21. Léalo, por favor. Judas 20:21. O búsquelo, colócamelo ahí, por favor. Judas 20:21. Se perdió Judas. Si no lo encuentran allá, yo lo encuentro aquí en la iglesia. Ajá, ahí está. Apareció Judas.
Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Fácil leer ese versículo, se lee así, muy interesante. Ahora, en segundo lugar, la persona espiritual ora en el Espíritu Santo. Pregunto, antes de meternos en el texto, cuando un creyente, una persona ora en el Espíritu Santo, ¿hay interferencia? No. Es que uno solo dos responde por ahí, como así, pero como... Cuando una persona ora en el Espíritu Santo, voy a aclarar esto, en el Espíritu Santo, ¿hay interferencia? No. No hay interferencia. El problema está que los predicadores, muchos predicadores que yo he oído por la radio, por las redes y aún en las iglesias, cambiaron esta expresión, orar en el Espíritu, por orar al Espíritu. Tremendo esto, hermano. A mí me gustó mucho una oración que hizo un reverendo cuando yo estaba en Maracaibo haciendo el año de práctica. Y me gustó mucho por la forma que lo hizo y yo la copié, porque somos copiones. Él decía, Espíritu Santo de Dios, en este momento estoy invocando tu presencia. Así muy... Y yo dije, qué bonita la oración esta, mirá. Y con el tiempo yo estaba haciendo lo mismo. Pero ¿dónde dice la Biblia que se debe orar al Espíritu Santo? ¿Dónde? ¿Me pueden buscar algún versículo? No existe. Pero como nos gustan las cosas que llaman la atención, lo hacemos, lo copiamos y no sabemos lo que la Escritura está diciendo. Aquí no dice que oremos al Espíritu Santo, sino que oremos en el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros vamos a orar al Espíritu Santo, ¿dónde queda Dios Padre? ¿Dónde queda Dios Hijo? Jesús solo. Jesús solo, bien claro. Ahora, dije, la persona espiritual ora en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Por lo menos tengo tres cosas aquí. Para edificarse en la santísima fe, dice el texto. Cuando usted, cuando yo, cuando cualquiera de nosotros, si somos personas espirituales, oramos en el Espíritu Santo, tenemos un propósito, edificarnos en la santísima fe. Aquí hay una cosa muy interesante que el Espíritu quiso colocar. No dice que para edificarnos en la fe, porque hay tres tipos de fe, por eso el Espíritu Santo decidió colocar santísima fe. Ustedes saben que existe la fe mental, la fe emocional y la fe espiritual. La fe mental la tienen todas las personas. La fe emocional también, pero la fe espiritual solamente la tienen aquellos que hablan en el Espíritu y que oran en el Espíritu. ¿Usted sabe quién tenía la fe mental en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan ustedes ese mensaje que prediqué yo hace tiempo? Se lo olvidó, vamos a recordarlo. La hermana Marta, la hermana de María, tenía la fe mental. Ella sabía mucha Biblia, pero no creía en lo que la Biblia decía. Cuando el Señor le dice, cuando ya había muerto Lázaro, y de pronto el Señor fue 3 días después de haber muerto, estar enterrado Lázaro, llega el Señor y le dice, Marta, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El que tiene la fe mental cree que para poder realizar Cristo un milagro tiene que estar presente. De lejos no lo puede hacer, eso es fe mental. Y el que tiene la fe mental llama al pastor a medianoche y le dice, pastor, yo quiero que venga, que ore por mí, hermano, porque estoy en una angustia terrible. Y el pastor le dice, voy a orar desde aquí. No, si usted no viene, no, mejor no.
Cosa tremenda. En una ocasión, a la 1:30 de la madrugada, me llamó una persona que tenía la fe mental. Y me dijo: pastor, estoy en una situación de crisis muy fuerte, venga para que ore por mí. Y yo le digo: ¿y su esposo dónde está? Y dice: no ha llegado. Y era la 1:30. Yo le dije: ¿qué hace su esposo a la 1:30? ¿Está trabajando? Y me dijo: no, de nada, está tomando. Y yo le dije: bueno, yo voy a orar desde aquí. Me dijo: no, hermano, si no viene para acá, usted no ore entonces. Bueno, entonces no oro. Pero en el momento ella reacciona y dice: bueno, ore, pastor. Como que medio le llegó algo a la fe espiritual. Como que le llegó un rayito ahí. Y yo oré. Al otro día ella vino a la iglesia y le pregunto: ¿cómo le fue anoche? Pues sabe, hermano, que esa situación que tenía se me quitó. ¿Y a qué hora llegó su esposo? Dice: a la 1:45. Le digo: ¿qué tal si voy? Hermano, si yo voy y me encuentro ese hombre con esa mujer allá, ¿qué pasa? Matan al pastor Antonio Nieto de la iglesia evangélica de Media porque lo encontró, el esposo lo encontró con la esposa. ¿Ve usted el problema que causa la fe mental? Que si no está la persona presente, no debe orar. Si usted me llaman a mí a las 2 de la madrugada para que ore, para que vaya y ore por usted, yo oro de la casa, pero a su casa no voy. ¿Qué voy a hacer yo allá? ¿Acaso mi presencia es la que tiene el poder? El poder lo tiene Dios mediante la oración que puede hacer en el Espíritu Santo. No hay otra forma. Eso es para que no me estén llamando. Porque no voy a ir, por cierto, no voy a ir. O no iré. Hermano, esa es la fe mental. Cuando Marta se le acerca al Señor, le dice: si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Hasta grosera es Marta. ¿Sabe por qué Marta se porta grosera? Con la fe mental que tiene. ¿Por qué? Porque le había mandado a llamar y Cristo se aparece 4 días después. Qué desidia, ¿verdad? La de Cristo para Marta. Se aparece después que se murió. ¿A qué viene a hacer aquí? Es como: ¿qué viene usted a hacer aquí si cuando lo llamamos no te presentaste? Una vez en Maracaibo llamó una hermana al pastor de la iglesia, no era yo, por casualidad, de la iglesia, y le dijo: hermano, era del madrugada, hermano, venga para que vea a mi mamá. Y el pastor aceptó lo que la muchacha, la hermana, decía. La mamá estaba enferma en una cama, el pastor llegó y se puso y la vio. Estuvo un rato viéndolo y yo digo: hasta luego, bueno. Qué bueno. En la reunión de iglesia le dice, usted sabe cómo son las cosas. En la reunión de iglesia le dice a la muchacha: ¿cómo es posible que el pastor fue y vio a mi mamá y no oró? Y el pastor dice: usted me dijo que fuera para que la viera, no para que orara. Cosa de la vida, hermano, que pasa. Si alguna vez usted me dice: pastor, venga a la casa, yo voy a la casa. El Señor dice: ¿para qué? Yo voy a la casa y me regreso. Así de sencillo. Yo cumplo lo que me piden. Ahora, hermanos, orar en el Espíritu para edificarse en la Santísima Fe. Pero ¿qué pasó? Cuando el Señor le dice: tu hermano resucitará. Ay, qué bueno el Señor. Y ella dice: sí, Señor, yo sé que Él resucitará en el día postrero. ¿Ves dónde llegó la fe? Para el día de la resurrección, allá. Pero ahorita no lo creo, ahorita no puedo. Cristo le dice: quita la piedra. Dice: ay, Señor, ya tiene 4 días, está muy de hombre. ¿Ves? Esa es la fe mental. Choca, da para allá y da para acá. Y esa fe mental es contagiosa. Porque aquella mujer que tenía la fe espiritual, que era María, cuando Marta le metió esa fe mental en la mente de María, María dijo lo mismo que Marta. Por eso, cuando usted esté al lado de un creyente tibio, tenga cuidado, porque si usted es tibio, va a quedar tibio. Y si es frío, va a quedar frío. No va a pasar a caliente. No va a lograr superar la situación en la cual está. Ahora, esa es la fe mental. La fe emocional es la que tenía nuestro hermano Pedro antes del Pentecostés.
En la fe emocional se hacen muchas promesas. Recuerda cuando Cristo estaba ya en la última cena ya, y el Señor le dice, mire que todos ustedes se van a escandalizar y me van a dejar solo, pero yo después de 3 días resucitaré. Todo le contó todo lo que iba a pasar. Y Pedro, como quería sobresalir, como muchos de nosotros, le dice a Jesús, aunque estos te negaren, yo no te negaré. Y Cristo le dice, me vas a negar 3 veces. No, Señor, prefiero ir hasta la muerte, pero no te voy a negar. Y el Cristo le dice, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y Pedro no aceptaba. La fe emocional hace promesas que no cumple. Cuando el Señor Jesucristo llegó al monte de los Olivos y lo hicieron preso, Pedro saca la espada para demostrar que sí tenía fe. Y le cortó la oreja al criado de sumo sacerdote, y Cristo dice, mete tu espada en la vaina, porque el que espada mata, espada muere. Y él metió rapidito eso con el miedo que tenía. Él sacó la espada no porque era valiente, sino porque tenía que cumplir una promesa que había hecho ante su compañero. Eso fue todo. La fe emocional, con la fe emocional hay que cumplir las promesas que uno hace delante de los demás. Eso es la realidad. Gracias que nuestro hermano Pedro pasó de la fe emocional a la fe espiritual, la Santísima Fe. Se puede también. Ahora, edificando vuestra santísima fe, debemos orar en el Espíritu Santo para edificarnos en la santísima fe, no en la fe, sino en la santísima fe. Segundo, para para conservarse en el amor de Dios. 21 de Judas. Judas 21. ¿Qué dice el texto? Conservaos en el amor de Dios. Cuando la persona, la persona espiritual ora en el Espíritu Santo, primero se edifica en la Santísima Fe. Segundo, se conserva en el amor de Dios. Tercero, para esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la persona espiritual ora en el Espíritu Santo para edificarse en la Santísima Fe, para conservarse en el amor de Dios y para esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Para eso ora en el Espíritu Santo. Estoy terminando. Me quedan otros punticos aquí, pero no me alcanza el tiempo. El tiempo lo tengo, pero el de ustedes no lo tengo. Recuerden, la persona espiritual anda en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, para disfrutar del fruto del Espíritu, para no contristar al Espíritu Santo, para mostrar su amor a Cristo, para disfrutar la Trinidad. La persona espiritual ora en el Espíritu Santo para edificarse en la Santísima Fe, para conservarse en el amor de Dios y para esperar en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo somos fríos, no hay esperanza, a menos que Dios use qué para que usted le abra la puerta. ¿Qué fue lo que dijimos ayer? Use la llave que Él tiene. Que el Espíritu Santo sea el que le habla a usted, estimado amigo frío, que Él le abra la puerta del corazón suyo y Cristo va a entrar. Eso es lo que dice la Escritura en cuanto al frío. En cuanto al tibio, ya no es Cristo el que abre la puerta, es usted o yo el que tenemos que abrirle la puerta para que Él entre. Ahora, de esa manera, usted y yo podemos disfrutar verdaderamente de estas cosas que nos gozamos cuando nosotros andamos en el Espíritu. Mi pregunta es, para concluir, ¿en qué grupo está usted?
como yo me he hecho la pregunta también, antes de ponerme a examinar estos mensajes, mi vida tenía que ser examinada por el mismo mensaje. ¿En qué grupo está usted? ¿En el que está muerto en delitos y pecados? ¿Que no ama a Cristo? ¿Que usted hace es lo que el enemigo le dice que haga? ¿O usted está en el grupo de los tibios, que echó a Cristo fuera, que tampoco ama a Cristo, que no vive para Él, para Cristo, sino para usted? ¿O está en el grupo de las personas que son espirituales, que andan en el Espíritu y que oran en el Espíritu Santo? Que Dios nos ayude a entender esta verdad para no seguir diciendo la vida cristiana es difícil. Claro que es difícil. Si usted es tibio va a ser demasiado difícil. Y si no es tibio, sino frío, ni siquiera es más fácil esa vida que la otra. Porque usted siendo frío, usted peca y peca y peca. No sufre. Pero si usted es tibio va a sufrir mucho por estar pecando. Entonces lo mejor es, si eres tibio, si soy tibio, voy a decidir ser caliente. Voy a decidir ser un hombre espiritual y usted decida ser una mujer espiritual para que nos demos cuenta de la belleza que es ser persona espiritual. Que Dios le bendiga. Amén.